Vengash en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en Izmir con David Darío Hazan. ¿Qué haber, Darío? ¿Todo bueno? Todo bueno. En primero de todo, te quería demandar cómo te empezaste el ladino. Ladino, en casa mi padre, mi madre, mis parientes, de hablar, habla, sentir, yo aquí. ¿Y tus amigos en la Los amigos más mucho, no en ladino, en turco. En turco. En turco más que todo. ¿Y en la escuela? Después de la escuela turca. Turca también. Turca. ¿Y qué laboro hiciste con el ladino? ¿Tienes escrito alguna cosa en ladino? No escribí nada. No. ¿Y topates mucha gente aquí en Izmir, en la ciudad, para practicar el ladino? Aquí nací. Sí. Aquí nací. Alrededor, todos judíos. Todos judíos. Habla. Aquí la lengua. En el charshi, por ejemplo, en el charshi en turco. Okay. En el charshi no ladino. Ladino en casa, entre familia. ¿Y cómo llamabas al ladino? ¿Lo llamabas ladino o judío o español? Español judío. Español judío. Ladino, según CEO, ladino español es en América Unida, Estados Unidos, Argentina, Perú, es ladino, puro español. ¿Y cuál piensas del avenir? ¿Cuál piensas que afectará con el ladino en 10 años? Después de ahora escapó, finito. ¿Es la del cabo generación? La generación del cabo. Escapó. Sí. Esta demanda es 80 años antes que vas a demandar. ¿Cuál estás pensando? Ahora es demasiado ahora tarde. No estás pensando nada. Ahora estás pensando en la vida que se alargue. Con salud buena. Con salud buena que tengamos. Amén. Seguro, amén, ve amén. Merci mucho, caro Darío, por este interview. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas semanas. Inshallah.